Este libro nace de la profunda convicción de que todo ser humano es, en esencia, un hijo de Dios dotado de poder creador, dignidad inviolable y capacidad innata para manifestar la salud, la paz y la plenitud en todos los planos de la existencia. Vivimos en una época marcada por el temor, la prisa y la desconfianza, una época en la que los cuerpos sufren bajo el peso de pensamientos errados, emociones no resueltas y hábitos mentales sostenidos por la costumbre, la ignorancia o la resignación. Sin embargo, cada dificultad, cada síntoma, cada aparente obstáculo es, en realidad, una oportunidad para despertar y recordar la verdad fundamental: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El propósito de estas páginas no es entregar un compendio de recetas ni ofrecer remedios pasajeros, sino guiar al lector hacia el reconocimiento del principio divino que gobierna el cuerpo, la mente y el alma. La verdadera sanación no depende de fuerzas externas, sino del orden mental y espiritual que cada uno establece en su conciencia. Todo pensamiento es una semilla, y cada emoción sostenida es un decreto silencioso que modela la experiencia física y anímica. Allí donde la mente se alinea con la verdad, el cuerpo responde con salud; donde reina el temor o la culpa, surge el desorden. La ley es infalible y opera en cada detalle de la vida, sin excepción. Aquí se enseña que la enfermedad no es castigo ni prueba enviada por un Dios distante, sino la consecuencia natural de pensamientos equivocados y emociones no resueltas. Así como el agricultor aprende a leer el clima y a cuidar su siembra, así el hombre y la mujer pueden aprender a leer los mensajes del cuerpo, interpretar su lenguaje y colaborar con la acción sanadora del espíritu. Negar el poder del mal, afirmar la presencia divina, bendecir cada órgano, cada función, cada ciclo. Este es el arte espiritual que transforma la vida desde dentro. El lector encontrará en cada capítulo principios claros, tratamientos mentales, afirmaciones, negaciones, y el respaldo de las escrituras interpretadas desde la conciencia del Cristo interno. Se ofrece no una fórmula mágica, sino un camino de responsabilidad, fe y práctica diaria. Que estas enseñanzas sean para ti, lector, una llave de oro para abrir las puertas de la salud y el gozo, y para despertar en ti el recuerdo vivo de tu filiación divina y tu derecho a la plenitud aquí y ahora. Dios en cada célula, tratamientos espirituales para el cuerpo. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por Decretos Poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Cabeza y sistema nervioso. Principio. La paz es poder. Paz. Estad quietos, aquieta el oleaje mental y el cuerpo obedece. La mente humana es comparable a un vasto océano. Cuando el viento sopla con fuerza sobre las aguas, se levantan olas tumultuosas, espuma y confusión. Así también, cuando las preocupaciones, los temores y las tensiones sacuden el sistema nervioso, el cuerpo entero se convierte en un mar agitado donde la armonía se desvanece. La verdadera paz no es la ausencia de actividad, sino el gobierno consciente del pensamiento. Cuando el Maestro Jesús dijo, «Paz, estad quietos», Marcos 4:39, no solo ordenaba el silencio o la tormenta exterior, sino que revelaba la ley interna por la cual el hombre recupera dominio sobre su naturaleza, incluso sobre la más compleja y delicada, la del sistema nervioso. La paz mental no es debilidad, es el mayor de los poderes, porque solo una mente en calma puede recibir la inspiración divina y ejercer influencia creadora sobre la vida. Considera cómo la inquietud mental, por pequeña que sea, afecta todo el organismo. Los nervios no son otra cosa que canales por los cuales fluye la energía vital del principio, y cuando el pensamiento está turbio, la corriente se entorpece, aparecen tensiones, molestias, hasta enfermedades. ¿No has notado que después de un disgusto o un susto, la cabeza duele? ¿El sueño huye o los movimientos se vuelven torpes? Todo esto no son sino avisos de que la mente ha perdido contacto con su centro de paz. Aquí reside la clave, ningún poder ajeno.
Ninguna condición externa puede turbarte si tú no lo permites internamente. El primer acto de liberación es la negación enfática: no concedo poder a nervios alterados ni a temores. No tienen ley sobre mí. Esta negación es más que un simple rechazo. Es un acto de soberanía interior que restablece la frontera entre tu ser esencial y los vaivenes del mundo mental subconsciente. El error de la mayoría es resignarse ante los nervios, como si fueran fuerzas autónomas, cuando en realidad son súbditos del pensamiento dirigido. Ahora bien, no basta negar el mal. La mente jamás permanece vacía, necesita un nuevo ocupante. Por eso, la afirmación positiva tiene un papel decisivo: la mente de Cristo en mí ordena, apacigua y gobierna mis nervios en perfecta paz ahora. Con esta afirmación, no se trata de un simple deseo ni de una frase para autoengañarse. Es una proclamación de ley espiritual, en cuanto el pensamiento reconoce y declara la presencia de la mente crística, que es orden, armonía, serenidad infinita. La vibración se transmuta, los canales nerviosos se reorganizan y el cuerpo recibe la orden de aquietarse y restablecer el equilibrio. Observa que no dices «quiero tener paz», sino «la mente de Cristo en mí», porque aquí no se apela al esfuerzo humano, sino a la toma de conciencia del principio divino que ya actúa en ti. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo sencillo. Imagina que sostienes en tus manos un instrumento musical muy delicado. Si tus manos tiemblan, ninguna melodía saldrá bien. La solución no es sujetar más fuerte el instrumento ni desesperarte por tocar mejor. Debes soltar la tensión, recordar la música interna y dejar que la melodía fluya. Así también, la paz interior no se logra empujando la mente, sino soltando el esfuerzo, cediendo el paso al orden superior. En toda dolencia nerviosa, la tensión proviene casi siempre del intento desesperado de controlar por la fuerza lo que solo puede dominarse, por la serenidad. Por eso, ante el dolor de cabeza o jaqueca, detén el impulso de empujar con la voluntad. Haz a un lado la atención obsesiva al síntoma y redirígela a Dios, la única realidad. Hazlo mentalmente, ahora mismo si gustas, y observa: la luz de Dios disuelve toda tensión. Mi cabeza reposa en orden divino. Si repites esta verdad con perseverancia, pronto sentirás que la presión cede, porque la mente, al soltar, permite que la vida fluya de nuevo. Existen casos más agudos, como la neuralgia, en los cuales el dolor parece reclamar toda tu atención. Aquí es donde el error se hace más sutil. En vez de maldecir la zona dolorida, debes bendecirla como templo vivo del espíritu. Piensa, ¿qué ocurriría si en vez de temer o detestar la parte afectada, la consideraras un santuario donde la vida de Dios circula libremente? La afirmación «la vida de Dios circula libremente por cada nervio» no es una fórmula vacía, sino el decreto que restablece la circulación vital en el cuerpo. La bendición abre caminos donde antes la resistencia los cerraba. Todo lo que bendices, prospera; lo que maldices, se endurece. Hablemos del insomnio, flagelo común de nuestra época. Quien no duerme en paz suele ser prisionero del resentimiento o de la preocupación. El secreto está en soltar el día, perdonar los agravios y entregarlo todo antes de buscar el sueño. No es casualidad que el Padre Nuestro, dicha en voz muy baja y con intención, produzca sueño profundo, porque es una fórmula de entrega y reconciliación. Día antes de dormir, duermo en la paz de Dios y despierto renovado. Comprende que el sueño no se conquista por la fuerza, sino que se recibe por la entrega total de la mente a la ley del orden divino. La melancolía y el anhelo sin causa suelen ser señales de una desconexión con el gozo profundo. Aquí la alabanza deliberada es medicina superior. Si elevas el sentimiento, aunque no lo sientas al principio, mediante la afirmación «el gozo del Señor es mi fortaleza», pronto verás disiparse la nube interior. El alma, por su naturaleza, está hecha para la alegría, y todo abatimiento es un olvido temporal de la herencia divina. La alabanza, entonces, no es autoengaño, sino la reeducación de la mente en su verdadera condición. Y aquí llegamos a un recurso que nunca falla, aunque parezca demasiado simple para las mentes sofisticadas: la llave de oro. Cuando la mente insista en volver una y otra vez al síntoma, a la preocupación, al ciclo de temor y autocompasión,
gira mentalmente la atención hacia Dios. Piensa en Dios, repite su nombre, afirma sus cualidades, sabiduría, paz, orden, amor. No importa la forma, pero sí la constancia. En ese acto de sustituir el pensamiento del mal por el pensamiento de Dios, reside el verdadero poder de la oración científica. Como he explicado antes, deja de pensar en la dificultad y piensa en Dios. No importa qué clase de dificultad sea, simplemente deja de pensar en ello, y en su lugar piensa en Dios. No te engañes, el sistema nervioso no es causa, sino efecto. La causa está en el pensamiento. El cuerpo obedece siempre a la mente, aunque no seas consciente del proceso. Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, así los nervios responden a la calidad y dirección del pensamiento. Si llenas la mente de temor, de resentimiento, de duda, el cuerpo manifestará agitación, tensión, hasta enfermedad. Si cultivas la paz, la certeza y el perdón, el cuerpo se convertirá en el fiel reflejo de esa armonía. Por eso es indispensable, antes de buscar remedios externos, tomar dominio consciente del pensamiento. Este dominio no es represión. No se trata de forzar la mente a negar lo que siente, sino de entender, reeducar y elevar el pensamiento. Así como el agricultor no combate las malas hierbas con odio, sino sembrando buena semilla, así debes reemplazar cada pensamiento de temor o tensión con la afirmación deliberada de paz y orden. La mente de Cristo en mí es la semilla eterna de orden y salud. Todo lo demás es ilusión pasajera. Para alcanzar esta paz poderosa que aquieta el sistema nervioso, es fundamental estudiar y meditar en las Escrituras, pero no como quien busca información, sino como quien busca inspiración y transformación. El Salmo 23 no es un simple poema, es una ley viva. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿No ves aquí el principio mismo del reposo mental, del sosiego que renueva cuerpo y alma? Mateo 6, por su parte, enseña a dejar el afán, a confiar en la provisión divina, a vivir en el hoy. No os afanéis por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Aquí se encierra el secreto de la serenidad, vivir en el presente, confiar en el orden de Dios y rechazar todo pensamiento anticipatorio de temor. Al cerrar este capítulo, no olvides que la verdadera paz no se logra acumulando razones o buscando condiciones externas ideales. La paz es un estado interior, fruto de la unión consciente con el principio divino. Paz, estad quietos. Permite que esta orden penetre cada rincón de tu mente. Repite la negación, no concedo poder a nervios alterados ni a temores. No tienen ley sobre mí. Proclama la afirmación, la mente de Cristo en mí ordena, apacigua y gobierna mis nervios en perfecta paz ahora. Bendice cada síntoma, cada temor, cada parte de tu ser como templo de la vida de Dios. Recurre a la llave de oro cada vez que tu pensamiento vacile. Así, paso a paso, descubrirás que el dominio de la mente sobre el cuerpo es el verdadero comienzo de toda sanación y de toda vida abundante. Reflexión práctica. Hoy, dedica unos minutos a observar tu mente como quien contempla un lago. Si el agua está agitada, no intentes dominarla por la fuerza. Simplemente invoca la presencia de Dios y repite en silencio, paz, estad quietos. Confía en que el orden superior se restablece, y todo tu ser, desde la cabeza hasta el último nervio, responderá. La paz es poder, y tú, hijo de Dios, tienes derecho a ese poder ahora. Capítulo 2. Corazón y circulación. Principio. El corazón responde a la confianza. Temor sostenido igual a ritmo alterado, fe sostenida igual a compás sereno. El corazón humano no es simplemente una bomba de carne y sangre, ni su función puede reducirse a un simple mecanismo físico. Desde la más remota antigüedad, los sabios han intuido que el corazón es el centro de la vida y el asiento de la confianza. No es casual que las Escrituras, cuando busquen expresar la fe, la esperanza o el temor, recurran a la imagen del corazón. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, 1. Esta advertencia no es poesía ni consuelo superficial, es una ley universal. El corazón,
por su misma naturaleza, es un barómetro de la confianza interna. Si la mente se deja arrastrar por la ansiedad, el ritmo cardíaco se vuelve irregular, aparece el sobresalto, la opresión, la fatiga inexplicable. Por el contrario, si la mente se apoya en la fe, el corazón responde con serenidad, constancia, orden. Considera que el temor sostenido en la mente, incluso cuando no es consciente, es como un dedo invisible que presiona y descompensa el ritmo del corazón. El temor es un mensajero sutil, siempre atento a cualquier oportunidad para instalarse en el pensamiento, y al hacerlo, perturba la corriente vital que mantiene la vida. La fisiología no puede dar cuenta de este fenómeno con la profundidad que exige el estudio espiritual. Aquí se impone la observación interior, toda vez que el corazón parece desbocado, alterado o fatigado. Debes buscar la causa en algún rincón de tu mente donde la confianza ha sido reemplazada por la ansiedad. La solución jamás se encuentra en la mera resignación ni en la lucha mecánica contra el síntoma, sino en la reeducación de la mente y en la reconexión consciente con el principio de vida, que es amor y confianza absoluta. El primer paso, como ya hemos explicado, es la denegación. Pero aquí no se trata de negar la existencia del síntoma, ni de luchar contra el cuerpo. La denegación verdadera es espiritual, niego poder a la ansiedad y al sobresalto. En este acto no hay represión, sino reconocimiento de la verdadera naturaleza del mal. No es más que una sombra mental, una ilusión pasajera que no tiene ley ni autoridad sobre el ser interno. Cada vez que el sobresalto, la opresión, la inquietud te asalten, afirma con claridad interior que no poseen poder sobre ti. El corazón no es esclavo del temor, sino instrumento de la fe. La afirmación positiva, por su parte, debe ser dicha con plena conciencia, como quien pronuncia un decreto que reordena la realidad. El amor perfecto de Dios armoniza mi corazón y mi sangre. Observa que el término clave aquí es armoniza. El amor, en su sentido metafísico, no es emoción fluctuante, sino principio regulador. Así como el director de una orquesta pone en orden cada instrumento, así el amor de Dios, cuando se reconoce y se afirma, restablece el ritmo natural del corazón y la libre circulación de la sangre. El corazón obedece a la fe porque la fe es la vibración central de la vida. Pero ¿cómo puede el lector aplicar esto de modo práctico? Imagina por un momento que experimentas palpitaciones o sobresaltos. El error común es fijar la atención en el pecho, contar los latidos, temer lo que pueda suceder. De este modo, la mente se encierra en el síntoma y el temor crece. El camino correcto es retirar la vista, tanto física como mentalmente, del pecho. Colocar la mano con serenidad sobre el corazón y bendecirlo. No le hables como a un enemigo, sino como a un hijo temeroso. Hazlo ahora si lo deseas, en silencio, y repite, orden divino en cada latido. Siente cómo la mente suelta el control forzado y entrega el ritmo a un orden superior. El corazón responde a la confianza, porque esa es su ley. Cuando la presión, sea alta o baja, inquieta el ánimo, la mente suele caer en la trampa de la autoexigencia o la desesperación. Aquí, el remedio es triple: agradecimiento lento, respiración tranquila, palabra corta. ¿Por qué agradecimiento? Porque la gratitud eleva la vibración y corta el círculo vicioso de la queja, que es la verdadera causa de la tensión interna. Respira hondo, sin prisa, y repite, la medida de Dios equilibra mi presión. Este acto, aunque parezca sencillo, tiene poder porque todo pensamiento sostenido y repetido concerne y estructura la energía vital del organismo. En el caso de la circulación pesada o las varices, la tendencia del pensamiento es la queja, el cansancio mental acumulado, la sensación de peso no solo en las piernas sino en la jornada misma. Aquí es esencial comprender que la circulación física es el reflejo de la circulación mental. Donde hay pensamiento estancado, sea resentimiento, frustración o costumbre de quejarse, la sangre encuentra obstáculos. La solución no está en lamentarse, sino en reemplazar la queja por servicio alegre. Si transformas cada momento de cansancio en una oportunidad para servir, para bendecir, para agradecer, la circulación se libera. Proclama entonces, la vida circula libremente en mí.
No es sugestión ni fantasía, es la ley del pensamiento manifestándose en la carne. Permíteme ilustrar esto con una parábola doméstica. Imagina un río que atraviesa un campo. Si el río se encuentra con escombros, ramas, basura, su flujo se entorpece. Aparecen charcos y la vida escasea. Pero si el agricultor limpia el cauce y permite que el agua fluya, todo el campo se renueva. Así ocurre con la circulación, no es el corazón quien falla, sino el pensamiento quien ha dejado de fluir en confianza y alegría. Quita los obstáculos mentales, la queja, el miedo, el resentimiento, y la vida volverá a correr, llevando salud a cada célula. No debemos olvidar el sentido profundo de las lecturas recomendadas. Juan 14 contiene la promesa inmortal: no se turbe vuestro corazón, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta no es una promesa condicional, ni un premio para los perfectos. Es una ley viva. Allí donde la mente descansa en la paz de Cristo, el corazón encuentra su compás sereno, la circulación se armoniza, la sangre se renueva. El Salmo 27, por su parte, proclama: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aquí está revelado el antídoto universal contra todo temor, la conciencia de que Dios, el amor absoluto, es la verdadera fuente de seguridad. A nivel práctico, el tratamiento mental debe ser constante. Cada vez que la ansiedad o el sobresalto se presenten, repite interiormente la negación: niego poder a la ansiedad y al sobresalto. Siente cómo se desvanece la sombra. Luego, afirma: el amor perfecto de Dios armoniza mi corazón y mi sangre. Si el síntoma insiste, coloca la mano sobre el pecho y bendice, no con desesperación sino con reconocimiento, orden divino en cada latido. Agradece por la vida, por la oportunidad de respirar, de sentir, de confiar. Si la presión varía, no entres en la rueda de la preocupación, sino practica la respiración tranquila y agradece: la medida de Dios equilibra mi presión. En el servicio, en la actitud diaria, convierte la queja en acción alegre, la vida circula libremente en mí. ¿Te preguntas si estas afirmaciones pueden transformar realmente el cuerpo? La respuesta es sí, porque el pensamiento crea la realidad, y toda manifestación física es resultado de un patrón mental previo. La Biblia enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. No se trata de magia ni de negación de la realidad, sino de conocer y aplicar la ley mental que gobierna todo lo que existe. El corazón no es un tirano, sino un servidor fiel de la mente. Si sostienes la confianza, el ritmo se equilibra. Si sostienes el temor, el desorden aparece. Pero siempre tienes el poder de elegir. Conviene aquí recordar una enseñanza crucial: no discutas tus tratamientos con nadie que no comprenda la ley espiritual. No busques aprobación externa ni te dejes llevar por el pesimismo ajeno. La fe actúa en silencio, y el corazón responde en la medida en que tu confianza es íntegra. Si tropiezas, no te culpes, simplemente vuelve a comenzar. Cada día es una oportunidad para restablecer la armonía interior. Al cerrar este capítulo, graba en tu mente esta verdad: la confianza es la medicina suprema del corazón. No temas al temor, ni luches contra el síntoma. Niega el poder de la ansiedad. Afirma la armonía divina y bendice cada latido como testigo de la vida de Dios en ti. El corazón, cuando se le entrega la dirección a la fe, responde con un compás sereno, inalterable. Permite que la paz de Dios sea el ritmo de tu vida. Reflexión práctica. Hoy, detente varias veces y coloca la mano sobre tu corazón. Siente el pulso, no con preocupación, sino con gratitud. Repite en tu interior: el amor perfecto de Dios armoniza mi corazón y mi sangre. Si surge ansiedad, niega su poder. Si aparece queja, transfórmala en servicio alegre. Recuerda, cada latido es una oportunidad para confiar más. La paz que gobierna el corazón es la misma que crea el universo, y está disponible para ti ahora. Capítulo 3. Pulmones y vías respiratorias.
Principio: el aliento es símbolo del espíritu. La libertad interna se refleja en la respiración. Pocos comprenden la profundidad del acto de respirar, porque la mayoría asume que la respiración es simplemente un mecanismo biológico, una función inevitable del cuerpo material. Pero el estudio espiritual nos muestra que el aliento es mucho más que aire, es la manifestación misma del espíritu en acción. Desde la primera página del Génesis, la Biblia nos revela que Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. El aliento, por tanto, no es solo oxígeno, sino símbolo viviente de la presencia divina actuando en nosotros. En cada inspiración auténtica reside la posibilidad de renovar la libertad, la pureza, la conexión con el principio creador. La respiración refleja fielmente el estado interior. Observa cómo, en momentos de temor, opresión o culpa, la respiración se torna superficial, difícil, casi dolorosa. Por el contrario, en los instantes de libertad, de paz, de gratitud, el aliento fluye sin esfuerzo, llenando de vida y energía todo el ser. Esta correspondencia no es accidental ni misteriosa, sino la consecuencia directa de la ley mental. La mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino manifestaciones diferentes de una única conciencia. Por ello, cualquier atadura en el pensamiento, sea miedo, resentimiento o desesperanza, termina reflejándose en la función respiratoria. Si quieres conocer tu libertad interior, observa tu aliento. Si deseas transformar tu cuerpo, comienza por liberar la mente. El tratamiento espiritual para los pulmones y las vías respiratorias debe comenzar siempre con la negación clara y consciente: niego poder a la opresión y al temor. No subestimes el poder de la negación bien aplicada. No se trata de negar la existencia física del síntoma, ni de pelear contra la realidad corporal, sino de quitar autoridad al mal, declarando que no tiene ley ni origen en el espíritu. La opresión, sea emocional o física, es resultado de un pensamiento separado de Dios, de una identificación con el temor en vez de con la vida. Al negar el poder del mal, comienzas a romper la cadena de la sugestión negativa y a preparar el terreno para la afirmación de la verdad. La afirmación positiva, entonces, debe realizarse con plena conciencia de la unidad con el principio divino. El aliento de Dios llena mis pulmones con vida y pureza. No afirmes esto como quien repite una fórmula vacía, sino como quien reconoce y proclama la verdad esencial de su ser. Así como el aire no puede ser contenido ni limitado por ninguna barrera humana, el espíritu que te anima es libre, puro, inagotable. Cada vez que inhalas, hazlo con la conciencia de estar recibiendo la vida misma de Dios, sin obstáculos, sin residuos del pasado, sin temor al futuro. La afirmación repetida con fe produce un cambio en la vibración interior y, por consecuencia, en la función respiratoria. Si estudias las escrituras recomendadas, hallarás tesoros de revelación. Ezequiel 37 presenta la visión de los huesos secos, que vuelven a la vida cuando el profeta proclama: «Así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Esta imagen poderosa enseña que el aliento del espíritu es capaz de levantar incluso aquello que parece perdido, agotado, sin esperanza. El Salmo 91, por su parte, asegura: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad. Aquí se revela que el verdadero refugio, la verdadera protección ante toda amenaza, incluso la de las enfermedades respiratorias, se encuentra en la conciencia de la unidad con Dios, no en los remedios externos o las precauciones materiales. Pasemos ahora a las afecciones más frecuentes, comenzando por resfriados y gripes. Observa que estas dolencias suelen propagarse no solo por contacto físico, sino sobre todo por el pensamiento colectivo de temor, de aceptación pasiva del mal y lo más importante, por la costumbre de hablar del mal y difundirlo en palabras. Cada vez que hablas del resfriado, lo proclamas, lo fortaleces en ti y en los demás. La mente es sumamente sugestionable y todo lo que se repite se convierte en realidad. Por tanto, la primera regla es no hablar del mal ni propagarlo. Cuando aparezca el síntoma, retira la atención del cuerpo y proclama: «Estoy alojado en el abrigo del Altísimo». Hazlo con la certeza de que la mente es el único canal por el cual la enfermedad puede entrar o salir.
En el momento en que rechazas la sugestión del mal y te afirmas en la protección divina, comienzas a revertir el proceso y a restaurar la salud. En casos de asma o bronquitis, el problema suele estar anclado en viejos resentimientos, en heridas no perdonadas, en experiencias del pasado que el alma no ha soltado. La opresión física no es más que el reflejo de la opresión mental. Por eso el tratamiento más efectivo es el perdón práctico. Suelta ahora mismo, de forma consciente, cualquier resentimiento, cualquier deuda emocional que sigas guardando. No esperes sentir el perdón. Comienza por desearlo, por elegirlo, y la emoción irá cambiando poco a poco. Proclama: respiro libremente en el amor de Dios. Cada vez que sueltes un recuerdo doloroso o una culpa antigua, tu aliento será más profundo, más libre, más pleno. El amor, y solo el amor, libera. La tos persistente es un síntoma que revela una queja no expresada, una necesidad de llamar la atención, o el hábito de la crítica, ya sea hacia otros o hacia uno mismo. Aquí la solución es cambiar la queja por alabanza. Si durante años has hablado de tus males, de tus frustraciones, de tus limitaciones, la mente ha aprendido a manifestar esa vibración a través del cuerpo. Ahora te toca reeducarla. Cada vez que surja la tos, repite en silencio: mi voz bendice, mi garganta es clara. Usa tu palabra para bendecir, para agradecer, para edificar. La garganta, como canal del verbo, es santuario sagrado del espíritu. Cuando cambias la vibración de tus palabras, la tos cede y la voz recupera su pureza. ¿Te parece demasiado sencillo? No te dejes engañar por la falsa idea de que la verdad debe ser compleja o inalcanzable. Todo en la naturaleza obedece a leyes simples, aunque profundas. Así como el agua encuentra siempre el camino más directo, así la mente, cuando se entrega al espíritu, descubre que la libertad no requiere esfuerzo titánico, sino la disposición a dejar atrás el pasado y abrirse a la vida presente. La práctica constante de la negación y la afirmación, unida a la vigilancia en el pensamiento y la palabra, es suficiente para transformar no solo la respiración, sino la experiencia entera de la existencia. Nunca olvides que el aliento es símbolo del espíritu y que cada inspiración es una oportunidad para renovarte, para limpiar la mente y el cuerpo, para dejar entrar la libertad divina. Si alguna vez te sientes oprimido, recurre a la negación: niego poder a la opresión y al temor. Inmediatamente después, afirma: el aliento de Dios llena mis pulmones con vida y pureza. Hazlo no como quien espera un milagro externo, sino como quien reconoce la presencia interna de Dios, actuando aquí y ahora. Recuerde las promesas de Ezequiel 37 y Salmo 91. No te identifiques con el mal, no hables de él, no le cedas poder en pensamiento, palabra ni emoción. Como recurso final, te aconsejo observar tu respiración varias veces al día, especialmente en momentos de tensión o fatiga. Detente, cierra los ojos si es posible, y dirige la atención a tu aliento. No trates de controlarlo, simplemente obsérvalo. Luego, repite en tu interior: el aliento de Dios llena mis pulmones con vida y pureza. Si algún pensamiento negativo se cuela, niega su poder y vuelve a la afirmación. Al cabo de unos minutos sentirás la diferencia: la mente más libre, el cuerpo más ligero, el alma en paz. Reflexión práctica. Hoy, cada vez que inhales, hazlo con la conciencia de estar recibiendo la vida misma de Dios. Cada vez que exhales, suelta toda opresión, todo miedo, todo resentimiento. No hables del mal, ni en ti ni en otros. Reemplaza la queja por bendición, el resentimiento por perdón, el temor por confianza. Recuerda que la libertad interna se manifiesta siempre en la respiración. Donde hay espíritu, hay vida, y donde hay vida, hay salud y plenitud. Capítulo 4. Estómago e intestinos. Principio: no solo de pan vivirá el hombre. Pensamientos de prisa, disgusto o miedo perturban la digestión. El ser humano moderno suele vivir bajo la creencia de que la alimentación física es la fuente fundamental de la energía y la salud. Se ha construido todo un sistema de vida, comercio y obsesión en torno a los alimentos, las dietas y las restricciones, como si el bienestar dependiera exclusivamente de la cantidad o calidad del pan que entra por la boca.
Sin embargo, desde los tiempos más remotos, la verdad nos advierte, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Es decir, que la verdadera nutrición, la digestión perfecta, dependen en primer lugar de la calidad y orden de los pensamientos, mucho antes que de los ingredientes materiales. El estómago y los intestinos, más allá de ser simples órganos de asimilación, son espejos del estado mental profundo, donde hay prisa, disgusto, temor o resentimiento. Allí se manifiestan indigestión, acidez, estreñimiento o cólicos. Considera cómo el acto de comer se ha transformado en una carrera contra el reloj, un acto casi automático y sin conciencia. En muchas casas, el alimento se recibe en medio de discusiones, críticas, noticias alarmantes o con la mente ocupada en preocupaciones sobre el trabajo, las cuentas, los pendientes del día. No es extraño, entonces, que el estómago reaccione con rechazo, con pesadez, con malestar, porque el cuerpo nunca puede asimilar en paz lo que la mente rechaza, teme o desvaloriza. Más aún, la prisa mental produce una agitación interior que interrumpe los procesos naturales de asimilación, provocando desde simples molestias hasta enfermedades crónicas. Por esto, el primer paso hacia la armonía digestiva consiste en reconocer que la paz de Dios es la verdadera energía digestiva, y que ningún alimento, por bueno que sea, puede suplir la falta de serenidad interior. El tratamiento espiritual para el sistema digestivo comienza siempre por la negación consciente. Niego poder a la inquietud y a la acidez mental. Esta negación es una operación profunda de higiene mental, donde se rechaza todo pensamiento de prisa, disgusto, miedo o irritación. Aquí no se trata de luchar contra el síntoma físico, ni de someterse pasivamente al malestar, sino de desenmascarar la verdadera causa, que siempre reside en un pensamiento desordenado. Recuerda que ningún órgano actúa por sí mismo, sino que obedece a la vibración de la mente. Allí donde reina la inquietud, la digestión se perturba, allí donde se instala la crítica. La asimilación se interrumpe, allí donde el miedo gobierna, todo el sistema entérico se bloquea. La afirmación positiva debe pronunciarse con conciencia y confianza. La paz de Dios digiere mi alimento en perfecto orden. No basta decir la frase, es necesario asimilar el significado. Abrir la mente y el corazón a la presencia de una inteligencia superior que gobierna cada proceso del cuerpo con precisión infalible. Cuando te entregas a la paz de Dios, no solo la mente se serena, sino que todos los órganos reciben la orden de trabajar en armonía. La digestión, entonces, se convierte en una bendición, no en una batalla. El alimento es asimilado con gratitud, el cuerpo responde con salud y ligereza, y la mente se libera de preocupaciones innecesarias. En las escrituras recomendadas hallamos una guía práctica de extraordinario valor. Mateo 6, 25-34 enseña, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No os afanéis, pues, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Esta enseñanza no es una invitación a la irresponsabilidad, sino al abandono confiado en el orden divino que provee y dirige todo proceso vital. Proverbios 3, por su parte, invita a confiar en Dios de todo corazón, a no apoyarse solo en la propia prudencia, y promete que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así, la digestión perfecta comienza en la mente confiada y se refleja infaliblemente en el cuerpo. Abordemos ahora las afecciones más comunes, comenzando por la indigestión y la acidez. El error frecuente consiste en culpar al alimento, al clima, a los nervios ajenos o a circunstancias externas, olvidando que el verdadero obstáculo está en la actitud interna con la que se recibe el alimento. Por tanto, antes de cada comida, haz una pausa, bendice en silencio. Retira la atención de cualquier tema perturbador y agradece por la provisión recibida. Come despacio, sin prisa ni distracción, permitiendo que cada bocado sea ocasión de gratitud y serenidad. Al concluir, no te levantes de inmediato, dedica unos instantes a asimilar la bendición. Proclama, agradezco y asimilo en paz. Notarás que,
Al instalar la gratitud y la paz en el pensamiento, la indigestión y la acidez ceden, porque el cuerpo ya no está en estado de alerta, sino de apertura y recepción. En el caso del estreñimiento, la mente suele estar aferrada al pasado, a recuerdos, resentimientos, culpas o viejas costumbres que se resiste a soltar. El acto físico de retener es el reflejo de un acto mental de retención. Aquí la solución no está en forzar el cuerpo, ni en aumentar el rigor externo, sino en practicar el arte del perdón, de la soltura, de dejar ir lo que ya no sirve. Suelta ahora mismo, en pensamiento y acto, cualquier asunto pendiente, cualquier juicio, cualquier temor. Proclama, el orden de Dios se elimina libremente. No te limites a buscar remedios físicos, busca la causa en el nivel más profundo y libera tu mundo interior. La colitis y los cólicos, por su parte, se alimentan de la crítica, la irritación y la intolerancia, ya sea hacia los demás o hacia uno mismo. La mente crítica es como un terreno lleno de espinas, todo lo que entra es rechazado, atacado, perturbado. El intestino, que debe ser jardín de serenidad, se convierte en campo de batalla. La solución es apaciguar la crítica y la irritación, practicar la tolerancia, la amabilidad, la autoaceptación. Proclama, mi interior es un jardín de serenidad. Haz el ejercicio de bendecir a quienes suelen irritarte, de perdonar y agradecer cada experiencia. Notarás que el cuerpo responde suavemente, que la tensión cede, que la paz se instala. En la práctica diaria, el verdadero arte de la digestión consiste en vivir cada momento con conciencia, gratitud y serenidad. No se trata de controlar cada proceso físico, sino de restablecer el orden mental que permite al cuerpo realizar su función natural. Así como la semilla crece sola, cuando se le da el ambiente adecuado, así el cuerpo digiere, asimila y elimina cuando la mente está en paz, libre de prisa, disgusto o miedo. Nunca olvides que la bendición es la llave maestra. Bendice tu alimento, bendice tus órganos, bendice tu jornada. Hazlo con fe y constancia. Si algún síntoma aparece, no te asustes ni te quejes, niega su poder y proclama la verdad superior. Recuerda que el cuerpo nunca es causa, sino efecto, y que la mente, cuando se alinea con el principio, tiene poder para restablecer el orden y la salud. Reflexión práctica. Hoy, haz de cada comida un acto de conciencia y gratitud. Antes de comer, cierra los ojos unos instantes, niega todo pensamiento de inquietud, proclama la paz y bendice el alimento. Al concluir, dedica unos minutos al silencio interior. Suelta el pasado, perdona, bendice y permite que el orden de Dios actúe en tu interior. Cada proceso digestivo es una oportunidad para practicar la fe, la gratitud y la serenidad. Capítulo 5. Hígado y vesícula. Principio. La amargura estanca, la gratitud libera. Pocos órganos han sido tan incomprendidos en el mundo de la mente como el hígado y la vesícula. El saber común suele reducirlos a simples filtros del cuerpo, responsables de procesar toxinas y facilitar la digestión. Sin embargo, la observación espiritual revela que el hígado es mucho más que un laboratorio físico. Es el depositario de viejas emociones, especialmente de la amargura, el resentimiento y el rencor que no han sido liberados. Así como el agua estancada se vuelve turbia y da lugar a todo tipo de impurezas, así también la mente estancada en sentimientos negativos termina entorpeciendo la función del hígado, oscureciendo la tez y generando toda suerte de molestias digestivas. El principio aquí es claro y definitivo: la amargura estanca, la gratitud libera. Cada vez que el pensamiento se aferra a una ofensa pasada, a una injusticia no resuelta, a una decepción o una traición, la energía vital se ralentiza y la función hepática se resiente. Este fenómeno es tan universal que incluso el lenguaje popular lo reconoce. Se habla de alguien amargado o con la bilis subida, señalando que las emociones y el cuerpo están indisolublemente ligados. El error consiste en suponer que estos estados son inevitables o que no pueden transformarse. En realidad, el hígado responde inmediatamente a cualquier cambio en el estado mental, y basta una dosis de gratitud auténtica para comenzar a liberar lo que parecía insuperable. Por eso,
El tratamiento espiritual para el hígado y la vesícula inicia siempre con una negación contundente. Niego poder a la bilis mental y al rencor. Esta negación no es un acto de violencia contra las emociones, ni un intento de reprimirlas. Es el reconocimiento claro de que ninguna emoción negativa tiene autoridad ni ley sobre el ser interior. Al negar el poder del rencor, se abre espacio para una energía nueva, libre, capaz de renovar y dulcificar la vida entera. Observa bien que negar no es luchar, es declarar la irrealidad y la impotencia de todo aquello que contradice la armonía divina. La afirmación positiva, por su parte, es una invitación a la alegría profunda. La alegría del Señor dulcifica mi sangre y aclara mi tez. No se trata de buscar una felicidad superficial ni de pretender que todo es perfecto en el mundo externo, sino de conectar con la fuente inagotable de alegría que habita en el Cristo interno. La alegría genuina es mucho más que un estado emocional, es la señal de que la mente ha soltado el rencor, ha perdonado y ha optado por la gratitud. Cuando la alegría del espíritu es reconocida y afirmada, la sangre se limpia, la tez se ilumina, la digestión se vuelve ligera y el cuerpo entero refleja el cambio interior. El Salmo 103, recomendado para este proceso, es un canto a la gratitud y la misericordia. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo no es una promesa condicional ni un poema de consuelo, sino una ley. La mente que bendice y agradece, recibe salud, perdón y renovación en todos los planos de la existencia. El hígado y la vesícula, órganos de eliminación y de transformación, funcionan óptimamente solo cuando el pensamiento se libera del estancamiento emocional. Considera ahora el caso frecuente del llamado hígado perezoso o las digestiones pesadas. Aquí el error no está en la dieta ni en el clima, sino en la actitud con la que se vive cada jornada. La costumbre de la queja, la insatisfacción crónica, la mirada negativa sobre los acontecimientos producen un estado de estancamiento mental que se refleja, inevitablemente, en el hígado. El remedio es simple pero infalible: agradecimiento deliberado. No basta agradecer de manera superficial o mecánica, se trata de buscar razones concretas, de bendecir cada momento, cada circunstancia, cada aprendizaje, incluso aquellos que al principio parecen adversos. La gratitud verdadera es una fuerza viva que disuelve la amargura y permite que la energía vuelva a circular. Haz el ejercicio de agradecer conscientemente cada experiencia del día, y observa cómo la ligereza y la alegría retornan no solo al pensamiento, sino al cuerpo entero. En el caso de los cólicos biliares, la causa suele estar en experiencias que no se han podido tratar, situaciones que no han sido digeridas ni perdonadas. El dolor es el recordatorio de que algo está pendiente, de que el alma se aferra a un pasado que no ha sido soltado. El camino de la sanación es el perdón, pero no como un sacrificio ni como una resignación, sino como un acto liberador. Perdona ahora mismo, de manera práctica y decidida, todo aquello que hayas guardado, todo lo que no pudiste tratar. Hazlo no por obligación, sino por deseo de libertad. Acompaña este acto con la afirmación: todo fluye en armonía. Sentirás que el cuerpo responde, que la tensión cede y que la vida vuelve a moverse con naturalidad. La espiritualidad verdadera no consiste en reprimir las emociones ni en negar la realidad del dolor, sino en redirigir el pensamiento hacia el principio, en soltar el pasado y permitir que la gratitud y la alegría hagan su obra renovadora. La salud del hígado y la vesícula es la consecuencia natural de una mente que ha elegido perdonar y agradecer. Todo lo que se estanca se corrompe, todo lo que fluye se renueva. Por eso, bendice tus órganos, bendice tu pasado, bendice a quienes te han ofendido, y verás cómo la vida te devuelve en salud y belleza todo lo que parecía perdido. Reflexión práctica. Hoy, detente varias veces a lo largo del día y busca una razón concreta para agradecer, incluso, y especialmente, si el día parece difícil. Si algún recuerdo amargo asoma, suéltalo en manos de Dios. Repite la afirmación: la alegría del Señor dulcifica mi sangre y aclara mi tez. Si alguna experiencia parece indigerible, declara: todo fluye en armonía.
Recuerda que la gratitud es la llave que libera toda amargura y que el perdón es la medicina suprema para el cuerpo y el alma. Capítulo 6. Páncreas, azúcar y bazo. Principio. El dulzor del alma se aprende en Dios, no en la preocupación. La mente humana ha buscado durante siglos el secreto del equilibrio, el punto justo donde el placer no se convierte en exceso ni la búsqueda de satisfacción termina en vacío y frustración. El páncreas, junto con el bazo, representa en el cuerpo ese delicado equilibrio entre el dar y el recibir, entre la dulzura y la severidad, entre la satisfacción genuina y el deseo insaciable. El azúcar, como símbolo de energía vital y gozo, no es únicamente una sustancia material, sino la representación de cómo asimilamos y expresamos la dulzura interna en la vida cotidiana. Y aquí reside el principio más profundo: el verdadero dulzor del alma no proviene de los placeres efímeros, ni de la aprobación ajena, ni mucho menos de la preocupación, sino del contacto íntimo con Dios, fuente de todo bien y armonía. La preocupación crónica es una de las formas más sutiles y peligrosas de autodestrucción mental. Aquello que se teme de forma constante, aquello que obsesiona la mente con el ¿qué pasará?, produce una vibración de ansiedad que termina por desajustar los sistemas más sensibles del cuerpo, entre ellos el metabolismo del azúcar. El páncreas responde inmediatamente a la atmósfera interna. Cuando la mente se llena de temor, de expectativas sombrías, de dudas y comparaciones, el equilibrio se pierde y la sangre acusa el desorden. Por eso, el tratamiento espiritual comienza siempre por una negación contundente: niego poder a la preocupación crónica. No te limites a pronunciar las palabras, reconoce que la preocupación no es prudencia ni responsabilidad, sino una ilusión que pretende suplantar la confianza en el principio. No hay deber espiritual en preocuparse, al contrario, la preocupación constante es una forma de negación de Dios, un acto inconsciente de idolatría hacia el mal. La afirmación positiva debe ser dicha con total conciencia y humildad: la dulzura de Dios equilibra mi sangre. Esta frase encierra una verdad más profunda de lo que parece a simple vista. La dulzura divina no es evasión ni debilidad, sino la vibración del amor, la gratitud y la fe que transforman la química interna del cuerpo. Cuando te conectas con la dulzura de Dios, que es aceptación, confianza, alegría interior y bondad, toda amargura desaparece, la sangre se renueva y el cuerpo recobra su capacidad de autoequilibrio. No busques el dulzor en lo externo, ni creas que el desorden es inevitable. Recuerda que la mente es la ley suprema, y que cada pensamiento impregnado de fe y ternura produce una secreción armoniosa en todo el ser. Las Escrituras, en Filipenses 4:8, nos ofrecen la clave: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una exhortación superficial, sino la ley de la mente sana. Allí donde hay gratitud, gozo deliberado, pensamientos elevados y ausencia de preocupación, la paz y el equilibrio se establecen como estado natural. Abordemos la afección más común en este ámbito, la alteración del azúcar, especialmente la diabetes. El error más frecuente es suponer que todo depende de la dieta o la herencia, sin reconocer la profunda influencia de la mente. La diabetes, en su raíz metafísica, revela un anhelo de dulzura que no se permite, una vida donde la alegría ha sido sustituida por el deber, el miedo, la autoexigencia o el resentimiento. Aquí la medicina espiritual consiste en reeducar la imaginación. No se trata de negarse el placer, sino de aprender a disfrutar y compartir la dulzura de la vida de un modo sano, confiado, agradecido y útil. El tratamiento es muy específico. Cada vez que surja el temor, la frustración o la autocrítica, detén ese flujo mental y reemplázalo por escenas de confianza, utilidad y gozo genuino. Imagina, con todo detalle, situaciones donde actúas con serenidad, donde recibes y das afecto,
donde tu vida tiene propósito y significado. No es autoengaño, es la aplicación consciente de la ley mental. En Cristo, mi medida es justa y estable. Afirma esto una y otra vez, especialmente cuando la preocupación quiera dominarte. No te limites a desear salud, proclama que ya eres equilibrado en el Señor, que tu vida es sutil, tu mente es serena y tu sangre refleja la dulzura del Espíritu. Recuerda que el bazo, órgano asociado tradicionalmente con la vitalidad y el buen ánimo, responde a la misma vibración. Toda tristeza persistente, todo desencanto o fatiga crónica es una invitación a volver la mente a la alegría, a la gratitud, a la confianza en la providencia divina. Haz del gozo una práctica, no un premio ocasional. No esperes a sentirte feliz para agradecer, agradece para que la alegría se manifieste. Si alguna vez te parece imposible hallar motivos para el gozo, recuerda que la presencia de Dios basta. Allí donde está el Espíritu, hay plenitud, salud y vida. La verdadera salud no consiste en la ausencia de síntomas, sino en la presencia de un pensamiento centrado en Dios, libre de preocupación y lleno de fe. El páncreas, el azúcar, el bazo y todo el metabolismo responderán con equilibrio en la medida en que tu mente se llene de dulzura interior. No es un camino de imposición, sino de aprendizaje constante. Cada día es una oportunidad para practicar la confianza, la gratitud, el gozo deliberado y la utilidad consciente. Reflexión práctica. Hoy, observa cuántas veces la preocupación quiere instalarse en tu mente. Detén ese impulso, niega su poder y afirma: la dulzura de Dios equilibra mi sangre. Dedica unos minutos a imaginar escenas de confianza y utilidad, a visualizar una vida donde la alegría es la norma, no la excepción. Proclama: en Cristo, mi medida es justa y estable. Haz del gozo un hábito mental, y observa cómo todo tu ser responde con salud y armonía. Capítulo 7. Riñones y vías urinarias. Principio: soltar temores antiguos, purificar el ánimo. Los riñones y las vías urinarias, aunque relegados en muchas ocasiones a la simple función de filtrar y eliminar residuos del cuerpo, tienen una importancia espiritual y mental mucho mayor de lo que comúnmente se reconoce. Los antiguos sabios veían en estos órganos el símbolo de la purificación interior, el lugar donde el alma, a través del cuerpo, suelta los viejos temores, las emociones no resueltas, las memorias de angustia y juicio que han permanecido ocultas, a menudo durante años o incluso generaciones. La pureza no es una cualidad superficial, sino la capacidad de soltar, de dejar ir lo que ya no sirve, de permitir que la vida circule sin impedimentos, tanto en el cuerpo como en el ánimo. La función excretora de los riñones es el reflejo de la capacidad de la mente para dejar partir los pensamientos y sentimientos inútiles, especialmente el miedo. El temor, cuando no se reconoce ni se disuelve, se convierte en una sombra persistente que afecta no solo la claridad mental, sino también la fluidez de la vida interior. Mucha gente vive aferrada a temores antiguos, a juicios implacables, a culpas y resentimientos que bloquean el libre fluir del bien. Cada vez que el cuerpo experimenta retención, irritación, dolor o dificultad en el proceso de purificación, el alma está mostrando que aún guarda algo que necesita soltar, perdonar o transformar. Por eso, el tratamiento espiritual para los riñones y las vías urinarias comienza siempre con una negación clara y deliberada. Niego poder a los miedos retenidos. Esta declaración va dirigida al subconsciente, que es donde se alojan la mayoría de los temores, muchas veces sin que la mente consciente lo reconozca. La negación no es rechazo violento ni represión, sino el acto de quitar autoridad y permanencia a esos pensamientos. Al negar el poder de los miedos retenidos, abres la puerta a una renovación profunda de tu mundo interior. La afirmación positiva es la llave para restablecer el flujo. Dios me limpia por dentro, fluye la vida sin obstáculo. Aquí la acción de Dios no es intervención externa, sino el despliegue natural del principio de vida en el ser humano. Así como el agua limpia y arrastra todo lo que ya no es útil, así la conciencia de la presencia divina purifica la mente y el cuerpo, permitiendo que la vida circule sin trabas. No te conformes con esperar que el tiempo lo cure todo, toma la decisión consciente de soltar el pasado, de dejar ir el juicio, de perdonar lo que parecía imperdonable, y la purificación será completa.
El Salmo 51 es una guía suprema para este proceso. En él, el salmista clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve». Este salmo no es solo una oración de arrepentimiento, sino una declaración de la ley espiritual. La limpieza interna es siempre posible, y la purificación es el principio de la renovación y el gozo. No hay pecado, error, ni temor tan antiguo o arraigado que no pueda ser disuelto por la acción purificadora de Dios en la mente abierta y dispuesta. En cuanto a las afecciones más comunes, los cólicos y cálculos renales suelen aparecer en personas que han desarrollado dureza interior, inflexibilidad, juicio rígido sobre sí mismas o sobre los demás. Así como una piedra se forma por acumulación y cristalización de residuos, así los juicios y resentimientos se endurecen en el alma hasta bloquear la alegría y la libertad. El camino de sanación consiste en abandonar la dureza y el juicio, practicar la mansedumbre, la comprensión y el perdón. Cuando te sorprendas juzgando o criticando, detente y declara: la suavidad divina disuelve toda aspereza. Si surge el dolor, no lo maldigas ni lo temas, bendícelo como señal de que algo está siendo liberado, y entrega el proceso a la acción de Dios. En el caso de nefritis o irritaciones de las vías urinarias, la causa suele estar en la irritación persistente, la rabia contenida, la tendencia a reaccionar con dureza ante los desafíos. Aquí, el tratamiento es doble: mansedumbre en palabra y obra, junto con el simple pero poderoso acto de beber agua y orar brevemente cada vez. El agua, tanto física como simbólicamente, representa la capacidad de soltar, de limpiar, de dejar pasar. Cada vaso de agua que bebas puede ser una oración silenciosa, mientras esta agua fluye. Así fluye en mí la vida de Dios, limpiando todo obstáculo. No te limites a buscar remedios materiales, practica la mansedumbre como estado mental, y la irritación cederá. En la práctica diaria, observa si tiendes a guardar temores antiguos, si tu mente se aferra al pasado o si tu lengua se precipita en el juicio y la crítica. Cada vez que reconozcas una actitud rígida, una emoción retenida, una palabra áspera, niega su poder y reemplázala por mansedumbre y comprensión. La verdadera fortaleza está en la suavidad, el verdadero dominio, en la capacidad de dejar fluir la vida sin miedo ni retención. Recuerda que el cuerpo es un espejo fiel de la mente. Allí donde hay soltura, perdón y mansedumbre, los procesos de purificación se realizan con facilidad. Allí donde el temor se instala y la dureza gobierna, todo se estanca y duele. Tú tienes el poder de elegir. Haz de la negación y la afirmación un hábito, y la limpieza interior será tu herencia diaria. Reflexión práctica. Hoy, examina tu ánimo. ¿Qué temores o juicios has retenido durante años? ¿A quién necesitas perdonar, incluso si se trata de ti mismo? Cada vez que bebas agua, repite interiormente: Dios me limpia por dentro, fluye la vida sin obstáculo. Cuando surja la dureza o la irritación, detente y afirma: la suavidad divina disuelve toda aspereza. Haz de la mansedumbre y el perdón tu práctica, y verás cómo el cuerpo responde con salud y libertad. Capítulo 8. Sangre y linfa. Principio. La sangre canta lo que el corazón cree. La sangre y la linfa, corrientes invisibles y constantes que nutren, limpian y sostienen el cuerpo entero. Han sido desde siempre símbolos de la vida misma, de la energía vital que circula en todo ser humano. En la visión espiritual, la sangre no es solo el líquido rojo que transporta oxígeno, sino la expresión viva de lo que el corazón, entendido aquí como centro profundo de la fe, la esperanza y el ánimo, sostiene, proclama y cree en lo secreto. La linfa, igualmente, es ese río silencioso de pureza y defensa, la memoria interna de cómo fluyen los pensamientos más íntimos en la vida cotidiana. De aquí el principio: la sangre canta lo que el corazón cree, porque ninguna afirmación, pensamiento o emoción puede permanecer oculta para siempre. Lo que se sostiene en el corazón termina manifestándose, tarde o temprano, en la corriente sanguínea, en la vitalidad o en la debilidad, en la fortaleza o en el desaliento. Toda persona que ha atravesado periodos de abatimiento, desaliento profundo, resentimiento o autocrítica sostenida,
ha experimentado de una u otra manera las consecuencias en su sangre: anemia, debilidad, sensación de fatiga constante, dificultad para renovarse, o síntomas más complejos relacionados con la circulación. No es casual que la Biblia declare, en Proverbios 5 y 22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Aquí se revela que la alegría, la fe, la esperanza y la gratitud, lejos de ser meros estados emocionales, son en verdad fuerzas poderosas que vivifican la sangre, renuevan las defensas y generan salud desde adentro hacia afuera. Por el contrario, el desaliento, la resignación, el pesimismo y la autocompasión son tóxicos silenciosos que oscurecen la sangre y debilitan todo el organismo. Por ello, el tratamiento espiritual de la sangre y la linfa comienza con una negación enfática: niego poder a impurezas y desaliento. No te limites a rechazar la suciedad exterior o el error físico, ve más allá y reconoce que ninguna impureza, sea física, emocional o mental, tiene autoridad sobre tu verdadera naturaleza, porque tú eres, en el Cristo, limpio y fuerte. El desaliento, por profundo que parezca, es solo una sombra. Su único poder es el que tú le das con tu atención y tu creencia. Cada vez que sientas decaimiento, fatiga o tentación de rendirte, niega su poder sobre ti. Y recuerda que la vida de Dios no conoce límites, ni agotamiento, ni declive. La afirmación positiva debe brotar con convicción: la vida de Dios vivifica mi sangre. Me siento fuerte y limpio. No es necesario comprender con detalle el misterio de la circulación o los procesos médicos. Basta con saber que la vida de Dios es la fuente inagotable de energía, pureza y renovación. Al proclamar esta verdad, permites que la mente suprima los pensamientos de enfermedad y que la energía divina circule libremente, renovando cada célula, purificando cada rincón, fortaleciendo todo tu ser. No te limites a decirlo una vez, haz de esta afirmación un hábito matinal, una declaración de fe en cada instante de debilidad o tentación de abatimiento. Las Escrituras, especialmente Isaías 40, proclaman la ley de la renovación: no has sabido, no has oído que el Dios eterno no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperen a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 28-31. Esta promesa no es literatura idealista, sino una ley interna. Todo pensamiento sostenido en la fe produce renovación real, física y mental, así como el sol al amanecer disipa la niebla y llena de vida el paisaje. Así, tu sangre y tu linfa pueden renovarse cada día, en la medida en que tu corazón crea, espere y agradezca. En el caso de la anemia y la debilidad, el error común es buscar solo la causa en la dieta o en las condiciones externas. Sin negar la importancia de lo material, es fundamental comprender que la vitalidad nace del interior. La alabanza matinal y el servicio útil son las medicinas más profundas para la sangre debilitada. Al despertar, comienza el día no con preocupación ni queja, sino con una palabra de gratitud, una alabanza, un pensamiento de esperanza. Si puedes, realiza alguna acción de servicio, por pequeña que sea, porque toda generosidad abre la corriente y renueva la energía. Proclama: renuevo mis fuerzas como el águila. Cada acto de gratitud, cada servicio desinteresado, cada alabanza silenciosa, son gotas de vida nueva en tu sangre. En el caso de la gota y las afecciones relacionadas con acumulaciones tóxicas, la raíz está en las rigideces y agravios no soltados. Así como la piedra que se forma en el río estancado, así los agravios y la obstinación endurecen la corriente vital, permitiendo la acumulación de impurezas. El camino de sanación es soltar: suelta rigideces, suelta agravios, perdona, flexibiliza tu pensamiento, tu corazón y tu actitud ante la vida. Proclama: la gracia de Dios ablanda y ordena. Permite que la mansedumbre y la flexibilidad sean tus guías. Observa cómo, al perdonar y dejar ir, todo el sistema linfático y sanguíneo responde con ligereza, renovación y limpieza. La salud de la sangre y la linfa, como la de todo el cuerpo, depende de lo que sostienes en el corazón. Siembra pensamientos de vida, pureza, esperanza y gratitud,
y cosecharás fortaleza, claridad y salud. La sangre canta lo que el corazón cree, por eso, llena tu corazón de fe, tu boca de alabanza, y tu vida será renovada día tras día. Reflexión práctica. Hoy, al despertar, dedica unos minutos a alabar, agradecer y proclamar la fuerza de Dios en ti. Repite, la vida de Dios vivifica mi sangre, me siento fuerte y limpio. Si experimentas debilidad, afirma, renuevo mis fuerzas como el águila. Si surge rigidez, dolor o resentimiento, suelta el agravio, perdona y proclama. La gracia de Dios ablanda y ordena. Recuerda que la sangre y la linfa siguen la dirección de tu pensamiento y que tu corazón tiene el poder de renovar toda tu existencia. Capítulo 9. Piel, el vestido del alma. Principio. La piel refleja contacto, protección y límites en paz. La piel, ese manto silencioso que envuelve y protege todo nuestro ser, es mucho más que una frontera física entre el yo y el mundo. Es, en la visión espiritual, el vestido del alma, el reflejo sensible y visible de los estados internos de contacto, protección, aceptación y límites en paz. Nadie puede ocultar indefinidamente en la piel lo que lleva sin resolver en la mente y el corazón. Allí donde el pensamiento se abre al mundo con confianza, la piel brilla y respira salud. Donde el alma se aísla por miedo, vergüenza o resentimiento, la piel reacciona, se inflama, se retrae o se endurece. La piel es así testigo y mensajera de nuestra relación con los demás, del modo en que nos mostramos, tocamos, recibimos y también de cuánto nos atrevemos a descansar en la ternura divina. La experiencia cotidiana nos enseña que los trastornos de la piel no son solo cuestión de higiene, clima o genética, sino, en un nivel mucho más profundo, expresión de emociones y actitudes retenidas. Quien vive con irritación crónica, temor al juicio, vergüenza oculta o sensación de no ser digno de amor, termina proyectando esas vibraciones sobre la piel, como si éste intentara hablar lo que la boca calla. El contacto físico y emocional, la caridad de las relaciones, la capacidad de poner límites y el derecho a la belleza y protección espiritual, se manifiestan o se niegan primero en el mundo interno y luego, inevitablemente, en la piel. El tratamiento espiritual, como siempre, comienza con una negación clara y poderosa. Niego poder a la irritación y a la vergüenza. La irritación, cuando no se reconoce, se transforma en inflamación o alergia. La vergüenza, cuando se esconde, termina por aislar y apagar el brillo natural del ser. No aceptes la irritación ni la vergüenza como verdades sobre ti. Reconoce que son ilusiones sin base en el principio y quítales poder en el acto. La negación no es evasión, sino el restablecimiento del orden. La irritación y la vergüenza no son leyes, solo hábitos mentales que pueden y deben ser desechados. La afirmación positiva, entonces, debe convertirse en tu refugio diario. Estoy cubierto por la belleza y pureza de Dios. Visualiza esta verdad, la belleza y la pureza no provienen de un estándar externo, de la aprobación ajena ni de la apariencia física, sino de la conexión íntima con Dios, que es belleza y pureza absolutas. Imagina la piel como un manto luminoso, suave, sereno, donde la belleza espiritual se manifiesta de manera natural y la pureza es escudo frente a todo daño. No se trata de negar la realidad del síntoma, sino de declarar que tu verdadera protección y atractivo están en la naturaleza divina, no en el juicio ni en la crítica humana. Las Escrituras proponen lecturas de singular poder. El Salmo 91, ya citado en otros capítulos, ofrece la promesa suprema de protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este salmo es un decreto. Quien vive bajo la conciencia de la protección divina no necesita temer enfermedad, daño ni juicio. Cantar de los Cantares, por su parte, eleva la belleza como don divino y alabanza. Y aquí que tú eres hermosa, amida mía. Tu rostro es agradable, y tu voz dulce. Es un llamado a celebrar la belleza natural, a aceptar y agradecer el don de ser tocado, visto y amado en pureza. Examinemos las afecciones frecuentes.
El eczema y las erupciones suelen aparecer donde el alma insiste en rascar mentalmente asuntos no resueltos, repitiendo conversaciones, discusiones o agravios en la mente o en voz alta. El rascar físico no es sino el reflejo del rascar mental. El remedio consiste en dejar de hablar, aunque sea internamente, del asunto, soltar la necesidad de justificarse o de obtener la razón y entregarse en pensamiento al descanso en ternura divina. Haz este ejercicio cada vez que surja la tentación de volver sobre el agravio, entrega el asunto a Dios, bendice la situación y tu piel comenzará a calmarse. La psoriasis y la sequedad son el lenguaje de la dificultad para recibir y descansar. Quien vive en permanente autoexigencia, creyendo que el valor depende de la productividad o el sacrificio, termina endureciendo y resecando la piel. Aquí el aprendizaje es doble: aprender a recibir afecto, elogio, ayuda, bendición y a descansar en el presente. No temas soltar la defensa, la protección real proviene de la conciencia del amor divino, no del esfuerzo ni del aislamiento. Haz de la afirmación «estoy cubierto por la belleza y pureza de Dios» tu refugio y repítela especialmente cuando te descubras resistiendo el descanso o el amor recibido. El acné es, en la mayoría de los casos, el resultado de la crítica, tanto de uno mismo como de los demás. El rostro es nuestra carta de presentación al mundo, y toda crítica o juicio retenido termina manifestándose en la piel, como si el inconsciente se negara a ser visto o aceptado. El remedio es la bendición. Deja de criticarte, de juzgarte por tu aspecto, tus errores o tus éxitos. Bendice tu propio rostro, mírate con benevolencia, acepta la belleza única que Dios te ha dado, y extiende esa bendición a los demás. Reemplaza la crítica por reconocimiento y gratitud, y observa cómo la piel responde suavemente a este cambio. Nunca olvides que la piel, como todo en el cuerpo, es efecto y no causa. Lo que manifiesta es siempre el resultado del pensamiento sostenido y de la calidad del contacto emocional. Siembra confianza, gratitud, límites serenos y amor propio, y la piel florecerá como el vestido nuevo del alma, radiante y protegido. Reflexión práctica. Hoy, al mirarte al espejo, niega toda irritación o vergüenza, y proclama: «Estoy cubierto por la belleza y pureza de Dios». Si la tentación es rascar asuntos viejos, descansa en la ternura divina. Si descubres rigidez o sequedad, permite que la gratitud y el descanso entren en tu vida. Si aparece crítica, reemplázala por bendición. Recuerda, la piel no es solo frontera, es símbolo de cómo te dejas amar y proteger por Dios. Capítulo 10. Huesos, músculos y articulaciones. Principio: fortaleza y flexibilidad, verdad y mansedumbre juntas. El ser humano, en su estructura corporal, es testimonio vivo de la sabiduría divina. Los huesos, sólidos y resistentes, sostienen y protegen, los músculos dan forma y fuerza para actuar, las articulaciones permiten el movimiento y la adaptación. Esta triple manifestación no es solo una realidad fisiológica, sino un símbolo profundo del equilibrio que debe reinar en el alma, la verdad, representada por la fortaleza y rectitud de los huesos, la mansedumbre, expresada por la flexibilidad y el movimiento de las articulaciones, la acción, reflejada en la vitalidad de los músculos. Allí donde falta alguno de estos aspectos, la vida pierde equilibrio. La rigidez sin mansedumbre produce dureza y sufrimiento, la mansedumbre sin verdad conduce a la debilidad, la acción sin conciencia genera agotamiento y dispersión. Por eso, la armonía perfecta consiste en unir fortaleza y flexibilidad, verdad y mansedumbre, acción y descanso. El tratamiento espiritual para huesos, músculos y articulaciones debe comenzar siempre con la negación clara de los patrones que más daño causan. Niego poder a rigideces y resentimientos. La rigidez, tanto física como mental, es la consecuencia de pensamientos fijos, juicios implacables, orgullos ocultos, miedos a cambiar o a perdonar. El resentimiento, aunque se justifique racionalmente, es una toxina que va endureciendo el cuerpo y limitando la movilidad, hasta que toda acción resulta dolorosa o temida. No aceptes la rigidez ni el resentimiento como normales ni inevitables. Son hábitos mentales que pueden ser transformados por la voluntad y la gracia, en cualquier momento y en cualquier edad.
La afirmación positiva debe pronunciarse con conciencia de ser colaborador con la ley. El orden de Dios estructura mis huesos y su amor flexibiliza mis articulaciones. Así como la arquitectura más sólida descansa sobre el cálculo perfecto y la adaptabilidad a los cambios del entorno, así el cuerpo y la mente encuentran su plenitud cuando reconocen que la fortaleza verdadera es la del espíritu, y la flexibilidad auténtica es fruto del amor divino. No es la debilidad la que se adapta, sino la inteligencia que sabe cuándo resistir y cuándo ceder. Visualiza tus huesos no solo como sostén, sino como canales de energía ordenada y viva. Imagina tus articulaciones como espacios de gracia y movimiento, abiertos al cambio y al perdón. El Salmo 34 es una guía luminosa para este proceso. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Aquí la promesa no es ausencia de desafíos, sino presencia de protección, restauración y cuidado divino aún en medio de la prueba. Mateo 11, 28 o 30 nos invita a encontrar el descanso en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El verdadero descanso no consiste en inactividad, sino en soltar las cargas mentales y emocionales que endurecen el cuerpo y la vida. En el caso de la artritis y el reumatismo, la raíz suele estar en resentimientos antiguos, rigideces de juicio, falta de perdón o resistencia a los cambios de la vida. El tratamiento más eficaz consiste en perdonar diariamente, no solo los grandes agravios, sino las pequeñas molestias, los desencuentros cotidianos, las expectativas no cumplidas. La oración ferviente, sentida más que repetida, es el calor que ablanda la rigidez y permite el flujo de la vida en las articulaciones. Proclama: me muevo en libertad y gentileza. Cada vez que el dolor surja, no te identifiques con él, ni lo maldigas, reconócelo como llamado a perdonar, a soltar, a practicar la mansedumbre. El perdón no es un favor al otro, sino una medicina para ti mismo. En la ciática y las lumbalgias, el síntoma suele coincidir con periodos de cargas mentales excesivas, preocupaciones, responsabilidades asumidas más allá del deber, culpas o exigencias autoimpuestas. El remedio está en practicar la entrega. Suelta cada carga al principio. Reconoce que no eres responsable de todo ni de todos. Confía en el orden superior. No es pereza ni descuido, sino fe en que la vida sabe sostener lo que tú no puedes cargar. Haz de la entrega un hábito mental y observa cómo la espalda y las piernas recuperan su libertad. En las fracturas y convalecencias, la tentación es caer en la autoidentificación con la debilidad, el miedo a no recuperar la utilidad o el temor al futuro. Aquí la ley mental es infalible. Nunca te veas como inválido o disminuido. Cultiva el equivalente mental de plena movilidad, de utilidad y acción renovadas. Visualízate ya recuperado, actuando con soltura y alegría, y bendice cada etapa del proceso. No es negación de la realidad, sino alineación con la ley. El orden de Dios estructura mis huesos y su amor flexibiliza mis articulaciones. La vida en el cuerpo es un equilibrio entre sostenerse firmemente y adaptarse con gracia. Ni la fortaleza rígida ni la flexibilidad inconsistente son suficientes por sí solas. Solo en la integración de ambas, verdad y mansedumbre, reside la plenitud. Por eso, haz de la negación y la afirmación tu práctica diaria. Suelta la rigidez, perdona al pasado. Permite que la gracia del Espíritu penetre hasta los huesos y los vuelva canales de vida. Reflexión práctica. Hoy, observa en qué áreas de tu vida y de tu cuerpo tiendes a endurecerte, a resistir el cambio, a juzgar o a cargar demasiado. Niega poder a esas rigideces y resentimientos. Afirma: el orden de Dios estructura mis huesos y su amor flexibiliza mis articulaciones. Perdona a quienes te han herido, suelta las cargas que no te corresponden, y visualízate moviéndote en libertad y gentileza. Haz de la mansedumbre tu aliada y de la verdad tu base, y sentirás cómo la vida fluye con fuerza renovada. Capítulo 11. Sentidos y garganta, ojos, oídos, nariz, voz. Principio: ver, oír y hablar según Dios. Los sentidos son las puertas a través de las cuales el alma humana entra en contacto con el mundo.
no son simples mecanismos fisiológicos, sino canales espirituales de percepción, comprensión y expresión. Los ojos, los oídos, la nariz y la voz no existen solo para recibir estímulos o emitir sonidos, sino para permitir al ser interno conocer, discernir y manifestar el bien de Dios en cada circunstancia. Por eso, todo lo que ocurre en los sentidos y en la garganta refleja de manera directa la actitud mental y el modo en que elegimos ver, oír y hablar, buscamos el mal o el bien. ¿Escuchamos la verdad o el ruido del mundo? ¿Nuestra palabra es queja o bendición? El cuerpo, aquí también, es espejo de la mente y del alma. En el tratamiento espiritual, lo primero es la negación consciente de los hábitos que distorsionan la percepción y la expresión. Niego poder a visiones de temor y palabras de queja. Observa cuántas veces, a lo largo del día, tu mirada se fija en el defecto, tu oído se inclina al rumor negativo, tu voz repite juicios, quejas o frases de resignación. Este ciclo perpetúa no solo el desánimo mental, sino la debilidad física y la enfermedad de los sentidos. Cuando niegas poder a estos hábitos, no estás reprimiendo la realidad, sino rompiendo el hechizo de la sugestión colectiva y abriendo espacio para una percepción renovada. La afirmación positiva debe ser el eje de tu práctica. Veo el bien, oigo la verdad, hablo con gracia. Aquí la gracia es la energía que eleva toda palabra. La verdad es el discernimiento que separa lo esencial de lo superficial. Y el bien es el objetivo de toda percepción, buscar y reconocer la presencia divina en todo y en todos. Afirma que tus ojos son lámparas del bien, tus oídos templos de la verdad, tu voz instrumento de bendición y sanidad. Así como la luz no se deja contaminar por la oscuridad, así la percepción y la expresión guiadas por el espíritu no se ven afectadas por el error del entorno. El Salmo 119, largo y profundo, está lleno de versículos que pueden ser aplicados a la visión, la audición y la palabra. Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aparta de mí el camino de la mentira. Tus estatutos son mis delicias. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Usa estos versículos como decretos diarios, especialmente cuando notes cansancio, confusión o tendencia a la crítica en tus sentidos. En cuanto a las afecciones frecuentes, comencemos por la vista cansada o la miopía. La costumbre de buscar el mal, de fijarse en los defectos, en las amenazas, en los problemas, va limitando poco a poco la capacidad de ver el bien. La mente, saturada de temor, proyecta ese miedo sobre la visión física y los ojos terminan fatigados, cortos de alcance o poco receptivos a la belleza y la luz. El tratamiento consiste en dejar de buscar el mal en personas, situaciones y en uno mismo, y en proclamar: mis ojos son lámparas del bien. Cada vez que surja la tentación de mirar con sospecha, duda o miedo, redirige la atención hacia lo noble, lo constructivo, lo inspirador. En el caso de cataratas incipientes, la clave está en permitir que la luz interior, la comprensión, la fe y la confianza en el espíritu, disuelva las opacidades que se han ido formando con los años de juicios y miedos acumulados. No basta buscar tratamientos externos. Es necesario abrir la mente a la revelación y dejar que la luz del Cristo interno ilumine y aclare la mirada. Haz de la oración una lámpara y permite que la claridad espiritual se manifieste en la visión física. Los zumbidos o la sordera parcial suelen indicar que la atención está demasiado dirigida a los ruidos del mundo, opiniones ajenas, preocupaciones, discusiones, mensajes externos que nada aportan. Aquí el remedio es aprender a escuchar más a Dios que al bullicio externo, a discernir la voz interior de la verdad entre el mar de voces y rumores. Dedica momentos diarios al silencio, a la oración, a la escucha consciente de la paz interior y afirma: oigo la verdad y mi oído es claro. Observa cómo, al reducir la importancia de las distracciones externas, el oído se libera y la audición mejora. La rinitis y la sinusitis son muchas veces resultado de la irritación crónica, de la tendencia a sentirse agredido por el entorno o de la incapacidad de soltar pequeñas molestias cotidianas. Así como el aire debe circular libremente para purificar, así la mente debe soltar la irritación y dejar pasar lo que no merece atención ni energía. Cuando surgen síntomas,
haz una pausa, respira profundo y repite, suelto la irritación crónica, y respiro libremente en el amor de Dios. Observa cómo la respiración y el olfato se vuelven más claros, más abiertos al presente. Finalmente, la afonía y la garganta tensa suelen originarse en la costumbre de tragar palabras, de callar la verdad por miedo, de reprimir la expresión por temor al rechazo o la crítica. La voz es el canal por el que el alma comunica su verdad, y cuando se bloquea, la energía se estanca y la garganta se resiente. El remedio es atreverse a hablar verdad en amor, sin dureza pero con claridad, sin resentimiento pero sin temor. Practica la autoexpresión sana, no se trata de gritar, sino de afirmar con serenidad lo que piensas y sientes, sin agredir ni callar lo esencial. Proclama, hablo con gracia, y mi voz bendice. La salud de los sentidos y de la garganta es fruto del uso consciente, humilde y valiente de la percepción y la palabra. Haz de la negación y la afirmación tu escudo y tu lanza, rechaza las visiones de temor y las palabras de queja. Proclama que ves el bien, oyes la verdad y hablas con gracia. Así, tus sentidos serán canales de luz, tu garganta instrumento de bendición, y tu vida una sinfonía de percepción y expresión alineada con el principio. Reflexión práctica. Hoy, observa con honestidad en qué áreas de tu vida tus sentidos y tu voz han sido vehículos de crítica, miedo o resignación. Niega poder a esos hábitos y afirma, veo el bien, oigo la verdad, hablo con gracia. Practica mirar a los demás y a ti mismo buscando lo bueno, escuchar el silencio y la voz interior, hablar solo lo necesario y siempre con amor. Haz de tus sentidos canales de percepción divina y de tu voz, un eco de la palabra creadora. Capítulo 12. Vida reproductiva, mujer y varón. Principio. Pureza entendida como orden amoroso, no como miedo. La vida reproductiva, tanto en la mujer como en el varón, no es un aspecto separado ni inferior de la existencia humana, sino una manifestación concreta del orden, la belleza y la creatividad divina actuando en el plano material. En la conciencia espiritual, el cuerpo no es un obstáculo para la pureza, sino su vehículo y su testigo. Pureza, en el sentido más alto, no es represión, miedo ni culpa, sino la vivencia de un orden amoroso, de un respeto profundo por el don de la vida y por la expresión sagrada de la energía creadora. Allí donde la pureza es interpretada como tabú, vergüenza o juicio, la vida se vuelve árida. La energía se bloquea y la experiencia se llena de sufrimiento innecesario. En cambio, cuando el orden amoroso reemplaza al miedo y la culpa, el cuerpo responde con salud, equilibrio y gozo. El tratamiento espiritual en el ámbito de la vida reproductiva comienza, como en todo proceso profundo, con la negación clara y firme, niego poder a la culpa y al temor. La culpa, casi siempre infundida por costumbres, creencias o malentendidos sociales, es un veneno que paraliza la creatividad, bloquea los ciclos naturales y genera malestar físico y emocional. El temor al juicio, al fracaso, a la insuficiencia o a la pérdida es igualmente destructivo, pues tensa los órganos, apaga el deseo y convierte el acto creador en fuente de ansiedad. No aceptes la culpa ni el miedo como leyes sobre ti, reconoce que son ilusiones del pensamiento, no decretos del espíritu. Tu verdadero ser, hecho a imagen y semejanza de Dios, es puro y ordenado por naturaleza. La afirmación positiva debe ser un decreto de renovación y bendición. La vida de Dios bendice mi cuerpo para salud y buen orden. Aquí no se trata solo de pedir protección o bienestar físico, sino de reconocer que la energía divina circula en ti, ordenando, sanando, armonizando y renovando cada función del cuerpo. La bendición no es deseo ni súplica, sino reconocimiento del principio activo y presente en cada célula, en cada ciclo, en cada expresión del amor y la vida. Afirmar que la vida de Dios bendice tu cuerpo es abrir la puerta a la salud integral, al gozo sereno, a la experiencia de la sexualidad como don y responsabilidad. Las Escrituras traen enseñanzas de profunda sabiduría. El Salmo 139 nos recuerda, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Este reconocimiento de la obra divina en la formación y función del cuerpo es el antídoto perfecto contra la vergüenza y el temor.
Proverbios 31 alaba la fuerza, la dignidad y la sabiduría de la mujer virtuosa, mostrando que la feminidad, vivida en plenitud, es fuente de vida, bienestar y confianza. 1 Corintios 13, lauda el amor, proclama que la verdadera pureza es fruto del amor, no del temor, que el amor es paciente, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se alegra en la verdad. El amor nunca deja de ser, y es la medida última de toda vida ordenada. En cuanto a las afecciones frecuentes, comencemos por los trastornos del ciclo o molestias uterinas. Muchas veces, estos síntomas son el reflejo de una relación tensa, crítica o exigente con uno mismo, exceso de autoexigencia, falta de descanso, miedo al juicio o dificultad para aceptar la propia feminidad y sus ciclos naturales. El remedio es la ternura hacia uno mismo, el descanso suficiente y la oración de confianza. Haz de la ternura una práctica diaria. Cuida tu cuerpo, respeta sus ritmos. Permítete descansar y renueva la confianza en que todo ciclo tiene sentido, orden y belleza. En casos de esterilidad, especialmente en la pareja, el mayor obstáculo suele ser la presión, la vergüenza y la ansiedad por el resultado. Aquí la clave está en quitar presión y vergüenza, en crear el equivalente mental de un hogar en paz y bendición mutua diaria. No te aferres al resultado ni al calendario, bendice cada día la unión, visualiza la armonía y permite que la vida florezca sin exigencia. La bendición mutua, la gratitud por el camino compartido y la fe en el orden divino abren puertas que el temor no puede cruzar. Respecto a la próstata y las molestias masculinas, el temor a la insuficiencia, la presión social o el miedo a envejecer suelen generar tensiones que se reflejan en el cuerpo. Aquí la dignidad serena es el remedio. Reconoce tu valor más allá de la función física. Honra tu cuerpo como instrumento del bien y la vida. Suelta la autoexigencia y confía en la sabiduría de Dios. No permitas que el temor dicte tus pensamientos, proclama. La vida de Dios bendice mi cuerpo para salud y buen orden. La impotencia por temor es casi siempre fruto de una atmósfera de juicio, miedo o ansiedad en la relación. El remedio consiste en sustituir el miedo por un amor respetuoso, en cultivar la comunicación honesta, la ternura y la oración en pareja. No temas hablar de tus necesidades, de tus temores y de tus deseos. La oración juntos es un canal poderoso para sanar heridas, disipar temores y restablecer la confianza mutua. Nunca olvides que la vida reproductiva es sagrada, no por estar separada del resto de la vida, sino por ser expresión directa del poder creador de Dios en el hombre y la mujer. Haz de la pureza no una exigencia, sino un orden amoroso. Rechaza la culpa y el temor, proclama la bendición y el orden, y vive la sexualidad como don de vida, gozo y servicio. Reflexión práctica. Hoy, rechaza toda culpa o temor relacionado con tu cuerpo y tu vida sexual. Afirma, la vida de Dios bendice mi cuerpo para salud y buen orden. Bendice tus ciclos, tu fertilidad, tu unión. Si hay tensión o temor, háblalo con respeto y amor, ora por la paz en tu hogar y en tu cuerpo. Recuerda que el verdadero orden es fruto del amor, no de la represión ni del miedo. La vida que Dios te ha dado es buena, santa y digna de ser vivida en plenitud.